Este taller, plática que nos va a compartir la doctora Miriam Ordóñez, pues se enmarca dentro de las actividades de Prodigies. Prodigies es un acrónimo de Promoting Research on Digitalization in Emerging Powers and Europe. Y es un proyecto que pues ya lleva prácticamente 3 años, si recuerdo bien, todavía nos quedan 2 años por delante. Es un proyecto que cuenta con financiamiento de la Comisión Europea y pues se enmarca, digamos, los pilares ahí, los tres pilares temáticos, analíticos que caracterizan a Prodigies es el tema de la digitalización, entendido en un sentido muy amplio, las tecnologías que conllevan esta cuestión de la digitalización, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial y otras aplicaciones tecnológicas, el desarrollo sustentable y la Agenda 2030. Entonces, es un proyecto que busca hacer comparaciones, compartir conocimiento entre una decena de instituciones que estamos repartidos en 8 países, incluyendo Austria, Alemania, Italia, Sudáfrica, Brasil, México, eh, este, India e Indonesia, básicamente. Entonces, un componente importante de este proyecto son estancias de investigación que se hacen de sur a norte o de norte a sur. Entonces, en el caso de los colegas del Instituto Mora que estamos involucrados en Prodigies, pues vamos, hacemos una estancia en las instituciones europeas. En este caso, Miriam estuvo el año pasado en I2, que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable, es el Instituto Alemán para el Desarrollo Sustentable, que está en Bonn. Y bueno, pues a partir de esas estancias se genera un intercambio de conocimiento y la idea es que cuando regresamos a México, pues compartimos algunos resultados de esa labor de investigación que se hizo, ¿no? Es el caso de Miriam. Es importante mencionar que el componente más, digamos, significativo de Prodigy son estos intercambios de investigación, pero la idea, el objetivo final que busca la Comisión Europea es que se genere una red de profesionales, de investigadores, de practitioners que están vinculados con el tema y que en el largo plazo pues colaboran ya sea generando nuevos proyectos de investigación, pero también no descartamos la posibilidad de asesorías, de consultoría, de capacitación, pues para que este conocimiento sea la semilla de algo mucho, mucho más importante. Entonces creo que ese es el marco y en ese sentido pues decir que Miriam tiene un perfil muy interesante, que es esta combinación rara entre investigadora y practitioner. Ella acaba de terminar el doctorado en estudios sobre el desarrollo en el Instituto Mora, pero además cuenta con una larguísima trayectoria como consultora, con organizaciones internacionales, con distintos niveles de gobierno, y entonces pues me parece que esta es una gran oportunidad para que conozcamos lo que estás haciendo ahorita, Miriam, y lo que hiciste concretamente en el caso de Prodigies. Y pues bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, y sin más, pues te dejo la palabra, Miriam. Muchas gracias, Carlos. Y pues bienvenidas, bienvenidos. Les agradezco el tiempo que me brindan para compartir algunos conocimientos. Antes de comenzar, solamente quisiera hacer una pequeña nota aclaratoria, porque en redes sociales se circuló que esto era un curso, pero no voy a enseñar nada. En todo caso, lo que busco es compartir algunos conocimientos y reflexiones con ustedes y que podamos nutrirlos, ¿no? Entre todas y todos desde nuestras múltiples experiencias con este tema. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y si son tan amables de decirme cuando ya puedan ver la presentación, se los agradeceré. Gracias, David. Ahí estoy.
Bien, pues esta investigación tuvo como objetivo explorar el nexo entre sustentabilidad y digitalización para fortalecer posteriormente las capacidades de servidores públicos. Eh, y bueno, como ven, la tecnología está justamente haciendo lo suyo. Y si hacemos lo usual de apagar pantallas, que decir cámaras, o será un asunto más bien de su lado. Yo creo que podemos hacer ambas cosas. Hola, ¿me escuchan? Ya está. Ahí. ¿Me escuchan? Escuchamos, pero... Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, pues la digitalización está haciendo justamente su parte. Yo no sé por qué no puedo verles. Me dicen, por favor, si pueden ver la presentación de nuevo, por favor. Listo, ahí se ve. Sí, listo. Ok. Bueno, la digitalización haciendo lo suyo. Vale, bueno, pues la presentación tiene el propósito justamente de explorar en una primera fase este nexo o este vínculo entre digitalización y sustentabilidad y en concreto lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Entonces, bueno, básicamente la presentación tiene que ver con 4 momentos. En un principio súper breve, únicamente me interesa enmarcar el contexto de la investigación. Posteriormente, compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un marco conceptual para justamente comprender de mejor manera estos dos grandes conceptos en torno a la digitalización y la sustentabilidad. Por supuesto, abordar algunas de las reflexiones y hallazgos que fueron saliendo a través del proceso de investigación y compartirles cuáles serían como los siguientes pasos para la investigación. Entonces, como contexto, comentarles que justamente en el marco de este proyecto, macroproyecto de investigación multidisciplinaria e intercultural, porque ya Carlos nos daba un poco el contexto de qué países y qué instituciones de diferentes lugares del mundo, tanto del sur global, ¿no? Como del norte, digamos, participan en este gran proyecto para poder intercambiar investigaciones y conocimientos justamente de esta manera más transdisciplinaria. Entonces, en el marco de un taller que ocurrió hacia septiembre del año pasado, justamente tuve la oportunidad de trabajar con colegas particularmente de AIDOS y de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil para empezar conjuntamente, y del Instituto Mora, perdón, también, para empezar a un camino enfocado en un objetivo que en todo caso es fortalecer capacidades de servidores públicos en digitalización para el desarrollo sostenible. No obstante, antes fijamos un camino para poder llegar hasta ahí que se basaba en 3 momentos. Uno, que es el que da paso a esta investigación, es entender de qué estamos hablando por digitalización para el desarrollo sostenible, para posteriormente, después de tener, mucho más claridad y un marco conceptual alrededor de este vínculo, poder ahora gestar, diseñar, comprender cómo se pueden generar formatos de aprendizaje particularmente enfocados a servidoras y servidores públicos, con quienes, en el ámbito internacional se podría cooperar para gestar este tipo de formatos de aprendizaje y entonces, en su momento cumplir con nuestro objetivo. Y la presentación del día de hoy se enmarca en este primer momento del que les hablo, ¿no? Que tiene que ver más con un momento de conceptualización alrededor de la articulación entre digitalización y sustentabilidad. Entonces, ¿cómo puede entenderse a la digitalización para el desarrollo sostenible? Es la pregunta macro que guió a la investigación. Y para ello, pues claro, hubo un proceso de análisis documental para poder identificar algunos marcos teóricos y conceptuales de los cuales posteriormente formular un proceso de consulta a través de entrevistas con, en concreto, 3 personas, y agradezco mucho que David Bates esté aquí,
porque fue una de las personas entrevistadas. Y bueno, pues estuve en consulta con el doctor Sven Grimm, él es director de capacitación del Instituto Alemán de Desarrollo y Sustentabilidad, y pues realmente es la persona encargada de dirigir todos los formatos de capacitación y aprendizaje que hay en el instituto en Bonn. Me refiero al I2. También tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Sandhya Balasubramanian. Ella es gerente de portafolio de aprendizaje del Colegio de Staff del Sistema de las Naciones Unidas, que es la mejor traducción que pude haber hecho del United Nations Staff System College. Y en ese momento, además, que le entrevisté, fue muy oportuno porque ellos mismos estaban diseñando justamente una experiencia de capacitación. Ya les hablaré un poquito más adelante de esta, por si algunas de las personas que están aquí les interesa, y que tenía que ver concretamente con digitalización para el desarrollo sostenible. Y por supuesto, como ya mencioné, el maestro David Bates, director de vinculación y comunicación de Visor Urbano, que realmente me brindó esa posibilidad de aterrizar muchos de los conceptos en un estudio concreto o en un caso concreto en este sentido de Jalisco. Entonces, bueno, pero primero les invito un poco a reflexionar en torno a los macroconceptos, ¿no? Y por supuesto que llevo varios años en el mundo del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y sigo comprendiéndola desde diversos ámbitos, pero quizás el concepto que más me costaba entender, por supuesto, era el de la digitalización, porque no soy experta, digamos, en digitalización, ¿no? Entonces realmente fue un acercamiento a este ámbito. Y por supuesto no podía dejar de preguntarle a la inteligencia artificial, y en concreto le pregunté a ChatGPT, pues ¿qué es digitalización? ¿No? Digamos como una puerta de entrada simplemente. Y lo que menciona la inteligencia artificial es que es un proceso de convertir información, datos y procesos análogos en una forma digital, y que involucra el uso de tecnologías para transformar, digamos, actividades que anteriormente y que seguimos desarrollando o implementando de manera manual, física, análoga, pues puedan traducirse en un ambiente digital, haciéndolas, y me parece que estos son aspectos muy importantes, accesibles, eficientes y escalables, ¿no? Y creo que aquí hay mucho que discutir con respecto a estos tres adjetivos que le da ChatGPT a la digitalización. Adentrándome un poco más, entonces, a qué es esto de la transferencia análoga a lo digital. Me resultó muy interesante comprender que la mayoría de las tecnologías análogas están basadas en el razonamiento análogo humano, justamente, que primordialmente es un razonamiento referencial, un tanto lineal, secuencial, ¿no? Entonces, las tecnologías análogas realmente tienen que ver con esta capacidad del ser humano de pensar comparativamente, referencialmente, y muchos de los inventos, digamos, de tecnologías análogas como el propio reloj, ¿no? Y aquí pongo la imagen del reloj de sol que se gestó en el antiguo Egipto, 1500 años antes de Cristo, realmente es eso, o sea, es una representación de cómo transcurre el tiempo de manera continua y de cierta manera lineal también, ¿no? Esto tiene que ver con que es una simulación continua de algún tipo de hecho, en este caso el tiempo, de actividad o proceso, que puede adoptar valores infinitos, pero que no se puede saltar ninguno. Es por eso que se dice que digamos, es una dinámica secuencial, ¿no? Adopta un valor y transita hacia otro, pero sin saltarse ninguno de los valores, aunque pueda adoptar valores infinitos. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se traduce en el ambiente digital? Realmente lo que se crea es una cuantificación de la información. Se crea un razonamiento digital con una base algebraica booleana binaria, ¿no? En donde, digamos, estos valores solamente pueden adoptar dos valores, 0 o 1, verdadero o falso, que es básicamente cómo funcionan todas las computadoras, ¿no? Entonces, lo que hace la tecnología digital es hacer una representación de un valor discontinuo, o sea, puede tomar cualquier tipo de valor, pero no necesariamente tiene que pasar de uno para transitar al otro, o sea, es discontinuo, salta de un valor a otro y
lo que hace es hacer un procesamiento matemático algebraico de la información para hacer una representación que sea inteligible, digamos, para el ser humano. No obstante, lo que se genera detrás de eso, digamos, como tecnología, es ininteligible para nosotros. Es decir, nosotros no podemos leer como una máquina, ni procesar como una máquina toda esta cantidad de información. Entonces, realmente lo que yo creo que sucede con este momento de la digitalización es un momento de revolución. Y por eso en muchos ámbitos lo que se menciona es que hay una gran transformación que incluso tiene que ver con una transformación civilizatoria, ¿no? Lo que se desprende después de este proceso es que cambia y se convierte, se transforma absolutamente la manera en la que nosotros concebimos a la información, en la manera en la que nosotros podemos analizar mucho más cantidad de información de manera totalmente masiva, ¿no? En el Internet de las cosas, y esto por supuesto da paso a la conectividad, es decir, a las redes, no solamente entre máquinas, sino entre personas a través de las máquinas, a la computación en nube, que es básicamente el acceso, o sea, cómo accedemos a la información y cómo almacenamos la información, grandes cantidades de información. Por supuesto, todo esto ha dado paso a una multiplicidad de servicios y productos digitales que podemos entender tanto en el sentido privado, ¿no? O sea, de consumo, digamos, como parte del mercado, como servicios públicos. Y ya vamos a ver el caso, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? A la automatización de ciertos procesos, que es en todo momento lo más avanzado que ha derivado no solamente en la digitalización, digamos, no en la D, sino más AI, más la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es este proceso en el cual las máquinas están aprendiendo, tienen una conciencia digital, pueden aprender, pueden ajustar su conocimiento y pueden llevar a cabo tareas humanas y además las pueden hacer de manera mucho más eficiente y rápida que nosotras y nosotros. Entonces, en realidad, no vamos a dar alcance, digamos, a la inteligencia artificial realmente, ¿no? Esto genera, por supuesto, discusiones muy interesantes en las que no me voy a centrar en este momento, pero realmente por eso se habla de una era digital. O sea, hay una transformación que en realidad tiene que ver más con una evolución de la civilización humana, ¿no? Y esta transformación es algo que no es reciente, que no es algo moderno y contemporáneo. Hemos experimentado diferentes cambios importantes con base en diferentes tecnologías, antes no digitales, ¿no? Pero podríamos entender por tecnología desde las tabletas de escritura cuneiforme que totalmente modificaron la manera del comercio en la antigua Mesopotamia hasta justamente algo mucho más contemporáneo que tiene que ver con la introducción y el desarrollo de las computadoras en el marco de la segunda mitad del siglo XX con la economía de guerra, ¿no? Con la economía de guerra de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría más hacia los 80s y 90s, que es donde se da el boom del World Wide Web, ¿no? Y el ARPANET, digamos, hacia los 70s, 80s, que es, digamos, el padre del Internet. Entonces, estas revoluciones, estas grandes transformaciones, pues han tenido que ver tanto con la evolución de cómo se genera la información, se procesa, se intercambia la información a través de las comunicaciones. Y por supuesto la evolución de la economía de los mercados, ¿no? Y realmente es un proceso que se retroalimenta. Entre más avanzan los mercados hay mayores necesidades tecnológicas, se generan nuevas necesidades tecnológicas y se abren otras oportunidades de mercado, se transforma la civilización humana. O sea, en realidad es un proceso que no es lineal, no es para nada lineal, sino en realidad se retroalimenta todo el tiempo. Pero a diferencia de lo que nos decía ChatGPT, ¿no? Que la digitalización realmente tiene que ver con un cambio tecnológico, pues desde el lado de los seres humanos, lo que nos dice es, bueno, sí, la era digital por supuesto tiene que ver con innovación tecnológica, pero es sobre todo una transformación social, detonada por la adopción de tecnologías de manera masiva y en concreto tecnologías digitales para generar procesos y transferir información. Y yo diría, por supuesto, en el marco de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, es una transformación socioambiental porque además sabemos que estos procesos también han tenido implicaciones
tanto positivas, pero lamentablemente en su mayoría negativas en términos medioambientales. No obstante, Mister menciona algo interesante, ¿no? Que es que las innovaciones tecnológicas están fundamentalmente influenciadas por el contexto social de su creación. Y a eso se refiere con entenderlas como transformaciones sociales, ambientales, tecnológicas, ¿no? Aquí tenemos una luz de esperanza, porque entonces esto podría indicarnos que las sociedades realmente son quienes siguen teniendo esa capacidad de influenciar el futuro de la era digital. Y sobre esta base es justamente que se construye y se está construyendo en este momento, porque lo vamos a ver, es relativamente nuevo, no nuevo, pero es relativamente reciente, como muchos actores a nivel internacional justamente tienen la intención de moldear estos procesos hacia un cauce que tenga que ver con un efecto positivo en el desarrollo sostenible. Esto viene además de, digamos, diferentes procesos de pensamiento, pero sobre todo esta idea parte de que históricamente los cambios estructurales han sido precedidos por cambios inmateriales. ¿Y a qué me refiero por cambios inmateriales? Por cambios culturales, por las formas de pensar, por nuestras formas de reflexionar, de comunicar, de informarnos, por estas normas y regulaciones tanto escritas como no escritas, ¿no? Entonces, realmente ha sido la capacidad de los seres humanos de reflexionar, de imaginar, de experimentar, de poner en marcha, que ha dado parte a la innovación. En 2013 se gesta un reporte muy interesante que se los recomiendo, que es el reporte del Consejo de las Ciencias Sociales de la UNESCO, que delinea un concepto que se llama Futures Literacy, que aún no le encuentro una buena traducción, pero sería algo así como educación para el futuro o educación del futuro, para los futuros. Y básicamente es una idea bastante racional, como todo lo que les estoy comentando, de que no podemos esperar a que el futuro nos alcance y pues medianamente estar preparados para esto. Lo que tenemos que hacer es hoy tomar decisiones para ese futuro que ya nos pisa los talones, ¿no? Entonces realmente el futuro depende de nuestras decisiones presentes y es mejor que esas decisiones además, por supuesto, estén basadas en evidencia, y esto ya es agregado mío como mujer de ciencia de la evaluación. Entonces, esas decisiones pueden moldear hasta cierto punto, por supuesto de manera limitada, esos escenarios que están en el futuro. Y con base en este pensamiento, en este argumento, se han gestado interesantes metodologías prospectivas para justamente desde diferentes ámbitos prever los escenarios de diferente forma. Quizás muchas y muchos de ustedes están enterados, ¿no?, de esta metodología de Design Thinking, que incluso se comienza a utilizar en varios ámbitos de planeación de proyectos, tanto en el ámbito de cooperación como el ámbito del sector público, y aún, digamos, es novedoso en algunos ámbitos, pero realmente, digamos, los think tanks, ¿no?, la misma ONU, y muchos de estos programas ya no están trabajando con Design Thinking, están pensando en Futures Thinking, es decir, en el pensamiento del futuro, en moldear no solamente escenarios basados en las necesidades presentes, sino escenarios basados en las oportunidades futuras. Y entonces aquí lo que dice Futures Thinking, ¿no?, es que hay un futuro probable, que es básicamente esta tendencia que si realmente no hacemos mucho, pues se va a generar en un futuro. Hay un escenario, digamos, deseable y posible, que es esto que sale de nuestra caja, que podemos imaginar, en donde podemos innovar, en donde hay creatividad, en donde nos podemos imaginar cualquier cosa hacia el futuro, ¿no? Y esto realmente detona nuestra creatividad, pero claro, tenemos que aterrizar en un futuro que sea viable y que sea, sobre todo, benéfico para la humanidad. Entonces, basado en esto, realmente es que muchos de estos instrumentos o documentos, que no son otra cosa más que propuestas de cómo abordar el tema del futuro digital y la sostenibilidad, ¿no?, la sustentabilidad, que no son cosas iguales, pero ambas involucradas e interrelacionadas, digamos, está detrás de este pensamiento, ¿no? Entonces,
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidad dejó atrás y sí, no fue, digamos, no fue un instrumento en el cual realmente se pudiera integrar plenamente el tema de la digitalización. Hay algunas críticas al respecto, por ahí el doctor Domínguez junto con el doctor Lucatello tienen un artículo al respecto, ¿no? De cómo justamente la agenda que el tema de la digitalización quedó fuera de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay algunos aspectos y metas indicadores, ¿no? A nivel de metas indicadores que sí integran el tema de las tecnologías digitales y la digitalización, pero realmente no es un tema que esté en el centro. Desde mi perspectiva era ponerle demasiadas expectativas, digamos, a la Agenda 2030, que en realidad fue un proceso que le hizo justicia a por lo menos 4 décadas de insistir sobre los temas de medio ambiente desde los años 70, ¿no? Entonces, realmente la Agenda 2030 sí está totalmente focalizada a esta concepción de desarrollo sostenible, pero claro, no puede ser abarcativa de muchos otros temas. Lo que sí está sucediendo es que posterior a la Agenda 2030, pues claro que hay un entendimiento de que la sustentabilidad existe y coexiste en la era digital. Entonces, realmente a partir del 2016, más de manera más importante, se han gestado un montón de documentos que justamente tienen que ver con cómo orientamos las tecnologías digitales justamente hacia el ámbito de lo sustentable. Están todos estos informes, hay unos mucho más específicos que otros, ¿no? Por supuesto, cada uno desde su propia perspectiva. Entonces, Banco Mundial se focaliza muchísimo en los dividendos digitales, pero también en la exclusión digital, ¿no? Que se está generando en muchos ámbitos y poblaciones. PNUD, ¿no? Está, por supuesto, pensando en el impulso del desarrollo humano. La ONU recientemente reconoció que las tecnologías digitales son una de nuestras megatendencias, así como el cambio climático y el crecimiento exponencial de la población. Entonces hay que ponerle atención. Es decir, cada quien desde su postura está proponiendo cómo entrarle a este tema del futuro digital y sustentable, ¿no? Un documento que en particular a mí me llamó la atención, y no es porque me hayan albergado en Alemania, pero realmente me pareció el documento más avanzado que leí, más complejo y más sistémico. Es un reporte que gesta el Consejo Asesor Alemán para el Cambio Global, se llama Hacia Nuestro Futuro Común Digital, y realmente se basa, ¿no? Se inspira en la Comisión Brundtland de los años 70, 80, y este reporte que saca de Nuestro Futuro Común, que es realmente en lo que se basa toda la concepción de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y por eso le nombran Hacia Nuestro Futuro Común Digital, ¿no? Y es un trabajo realmente muy impresionante y muy sistémico para poder comprender este tema, pero desde aristas mucho más profundas e incluso filosóficas, y a mí me llamó mucho la atención, se los recomiendo también. Entonces, ¿qué es digitalización para el desarrollo sostenible? Y no por banalizar todos los resultados de estos documentos, pero le volví a preguntar a ChatGPT. Y sí hace una buena síntesis de lo que se menciona, ¿no? O sea, finalmente lo que tiene la intención de estas propuestas es que se haga un uso intencional y estratégico de las tecnologías e innovaciones digitales para cumplir con los ODS. Y entendiendo además que la digitalización ofrece ventajas potenciales para el desarrollo sostenible, pero también conlleva ciertos retos, particularmente de privacidad de datos, ciberseguridad, brechas digitales, impacto ambiental, entre muchos otros. Entonces, realmente todo lo que les comenté anteriormente se plasma en este gráfico que les muestro aquí. O sea, hay una intención explícita y deliberada de una palabra que cuesta trabajo traducir, pero que la encuentran en todos estos documentos, que es shaping the future, shaping sustainability, ¿no? O sea, modelando, guiando, direccionando y a mí me vino, por supuesto, a la mente gobernando, ¿no? O sea, la gobernanza de esto. O sea, vamos a timonear, ¿no? Como dicen los autores de la gobernanza,
estos procesos para encauzarlos a través de agendas puntuales específicas con objetivos mucho más claros y delimitados, estos dos ámbitos que no es que nos pongamos pesimistas o positivistas, ¿no? O más bien positivos, no positivistas, o positivos con respecto a la digitalización. Es que tenemos que ver ambas caras, o sea, no hay manera de no ver las oportunidades y de ver los riesgos. O sea, lo que dicen estos documentos es, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir acelerando incluso la investigación y el desarrollo, ¿no? de las nuevas tecnologías y cómo las podemos aplicar en el desarrollo sostenible, pero regulando, modelando, o sea, estableciendo ciertos límites. Y esos límites, en el caso del documento que les comenté, del Consejo Alemán, tienen que ver con la dignidad humana, y creo que es lo que más me gustó de su propuesta, ¿no? Entonces, retomándola, ellos lo que mencionan es la digitalización tiene que ser lo que sea, pero en principio responsable con la dignidad humana para el desarrollo sostenible. Y hay tres dinámicas que no son para nada lineales en este proceso, que se están dando incluso hoy en día de manera intercalada en diferentes sociedades y que tenemos que tomar en cuenta, porque hacia allá tendríamos que estar avanzando. Y la primera tiene que ver con orientar las tecnologías que ya tenemos hoy en día hacia los ODS. Y a esto le llaman justamente en este interés de inventar términos, ¿no? En anglosajones, digitalizability, o sea, esta conversión entre las tecnologías que están puestas al servicio del desarrollo sostenible, ¿no? Y que tendrían que tener estos dos objetivos primordiales: la mitigación, adaptación y resiliencia. Ya no hablemos del cambio climático, sino de la ebullición climática, como mencionaba Guterres recientemente, ¿no? Estamos ya en otro momento de ese cambio climático. Con disminuir, por supuesto, la brecha digital, la famosa brecha digital en torno a las desigualdades en diferentes ámbitos, pero primordialmente los más básicos: la educación, la salud, la alimentación y las desigualdades de género, por supuesto, ¿no? No obstante, aquí hay que tomar en cuenta estos dos polos que mencionaba, ¿no? Tanto las oportunidades como los riesgos. Y es importante visibilizar, como dice el doctor Domínguez, que en realidad las innovaciones tecnológicas están orientadas al mercado, no al desarrollo. Entonces, va a costar trabajo que las tecnologías se pongan al servicio del desarrollo sostenible únicamente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo en este punto. Otra dinámica es generar y usar tecnologías e innovaciones digitales sostenibles, lo que se refiere a este otro término espejo, que es Sustainable Digitalization, ¿no? O sea, cómo la digitalización puede ser cada vez más sostenible utilizando las propias innovaciones que se van generando. Y yo misma me preguntaba, pues, ¿cómo, no? Y me encontré con cosas muy interesantes, por ejemplo, innovaciones tecnológicas digitales con bajo impacto ambiental, algunas prácticas, por ejemplo, de electrónica biodegradable, que si bien todavía no se producen en masa o se incorporan totalmente en la industria, es interesante que se estén gestando, digamos, algunos compuestos electrónicos y eléctricos con bases de materiales orgánicos que encontramos en la naturaleza, como la lana, ¿no? Como algunas plantas. No obstante, aquí una pregunta que valdría la pena hacernos de fondo en este marco de la digitalización sustentable es: ¿tenemos la tecnología que necesitamos? O sea, realmente una reflexión en torno a: ¿tenemos la tecnología que necesitamos para resolver los problemas que nos preocupan hoy en día? Y la segunda pregunta tendría que ver con: ¿necesitamos la tecnología que tenemos? O sea, realmente todo lo que tenemos alrededor como tecnología, ¿la necesitamos toda para tener una vida de calidad? Creo que aquí habría que hacerse esa reflexión. Y una tercera dinámica tiene que ver con replantearnos el futuro de la humanidad en la era de la digitalización y la inteligencia artificial. Es decir, los Homo sapiens versus los máquinas sapiens, ¿no? O sea, que las máquinas ahora piensan y piensan más rápido y más eficiente que nosotras y nosotros. No obstante, y ponía aquí una imagen de la reciente película de Oppenheimer, porque justo me daba esa reflexión, es esta lucha continua en el marco de la ciencia que tiene que ver con la dignidad humana versus el adelanto tecnológico. O sea, el adelanto tecnológico ¿a costa de qué? ¿No? Y creo que es otra paradoja a la cual nos estamos enfrentando.
Entonces, bueno, después de este gran viaje en el cual me acompañaron, quisiera ahora plantear algunas de las reflexiones expertas, en concreto de cómo capacitamos a servidores públicos en digitalización para el desarrollo sostenible, y por supuesto, pues aquí tuve el apoyo de las personas a las que entrevisté, y compartir algunas de sus reflexiones en las entrevistas, ¿no? Y por ejemplo, Sandia me decía, una primera reflexión es: la digitalización ofrece oportunidades en el futuro, pero forma parte de nuestro pasado y presente. O sea, la digitalización es tan nuevo como Robocop, ¿no? Y al Robocop lo conocimos en los años 80 y 90. Entonces, realmente cuando pensamos en digitalización nos estamos imaginando en high-tech de última punta que no entendemos para nada y que está siglos delante de nosotros, cuando la transformación digital ya nos pasó por encima, ¿no? Entonces, lo que dice Sandia es: más bien, en este momento lo importante es preguntarnos cómo podemos transformarnos digitalmente en aras de la sostenibilidad, pero tomando en cuenta otras preguntas mucho más relevantes que tienen que ver con justamente cómo cerrar la brecha digital, ¿no? Cómo aprovechamos el potencial del Big Data. Solo podemos hacerlo de manera digital. Tenemos una cantidad impresionante de información que de pronto es obsoleta si no sabemos cómo procesarla, ¿no? Cómo aseguramos este acceso a las tecnologías a poblaciones que además repetidamente y en diferentes contextos son vulneradas, ¿no? Y son las mismas poblaciones, decía Sandia, ¿no? O sea, son las mismas poblaciones que han enfrentando exclusión frente a cualquier tipo de transformación, sea la digital, sea la de la sustentabilidad, ¿no? Frente a cualquier tipo de cambio civilizatorio, han estado continuamente y sistemáticamente enfrentando exclusiones. Entonces, son más estas preguntas, ¿no? O sea, cómo regular a los grandes monopolios de la tecnología digital que están totalmente fuera de sí en muchos ámbitos del planeta. Entonces, son ahora preguntas mucho más puntuales las que tendríamos que estar haciéndonos. Y esto implica, por supuesto, a las y los servidores públicos. Sven nos decía: nuestra historia y contexto de la digitalización moldea nuestras experiencias individuales e institucionales. Algo comentó que me pareció muy interesante, ¿no? Frente a la digitalización podemos identificar primordialmente 3 modelos, y esto tiene que ver totalmente con el contexto político y gubernamental. O sea, está el modelo laissez-faire de dejarlo a libre mercado, y entonces el mercado se autorregulará solo, y no hay que limitar a la tecnología, que crezca exponencialmente y hasta donde quieran y hasta donde se pueda, ¿no? Está el modelo de control político, por ejemplo, el modelo chino, ¿no? De control digital sobre la ciudadanía, que es una hipernormativización de la digitalización y sus usos. Está otro modelo que, digamos, es mucho más intermedio y que yo defino como de gobernanza democrática, ¿no? Porque tiene que ver con un balance entre las demandas ciudadanas, o sea, cómo quiere la ciudadanía utilizar, digamos, a la digitalización, qué necesita en estos términos, y la decisión gubernamental. Entonces, están estos 3 modelos, pero sí es importante entender que el contexto local es en gran medida lo que va a guiar las posibilidades y las oportunidades que un gobierno a diferente nivel puede tener para implementar políticas en este sentido. Y Sven hacía una acotación, por ejemplo, con respecto a la sociedad alemana, ¿no? Una sociedad bastante suspicaz con los datos que tiene el gobierno y con pedir cuentas sobre cómo se utilizan esos datos, ¿no? Entonces, estas cuestiones más culturales, más societales, moldean totalmente las posibilidades institucionales y de política pública que se pueden gestar. Y esto me hizo mucho más sentido cuando escuché la experiencia de Visor Urbano, que si no la conocen, Visor Urbano es una plataforma digital que en su momento se gestó en Jalisco para emitir licencias de construcción y de permisos de negocio sin intermediarios frente a un problema, ¿no? Que es muy común, digamos, en varios ámbitos y contextos de nuestro país, que es, por supuesto, la corrupción que se da entre el procedimiento o el proceso de proveer un servicio público como y la intermediación entre servidores públicos y la ciudadanía para la obtención, digamos, de estos servicios, ¿no? Entonces, esta plataforma se desarrolló con cofinanciamiento de la Fundación Bloomberg en Jalisco,
Y realmente a través de la experiencia que me contaba David, pues me hacía mucho eco diferentes factores que tenían que ver con estos aspectos que comentaban también Sandia y Esbeth, ¿no? O sea, realmente Jalisco como un estado que tiene capacidades instaladas en términos institucionales, en 2014 se crea la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que ha tenido una interacción bastante interesante con el gobierno, ¿no? Pero también con otros sectores como academia, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional. De hecho, la plataforma se gesta con cooperación y colaboración de la Universidad de Guadalajara y también con sociedad civil que ya tenía varios años poniendo sobre la mesa el problema de la corrupción, en particular en estos servicios. Jalisco tiene una estrategia digital, es decir, todos estos factores que se van conjugando y que tienen sentido en este concepto que mencionábamos de gobernanza, ¿no? Para que realmente se puedan detonar estas buenas articulaciones de la digitalización al servicio de la ciudadanía en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues David compartía cómo ha visto a través de las tecnologías que las personas que antes no podían acceder a ciertos servicios, ahora sí pueden hacerlo, y cómo ha sido este proceso de integrar tecnologías en los servicios públicos, pero no solamente eso, ¿no? Sino realmente, decía él, poner a los gobiernos abiertos en acción, incorporando las variables, digamos, que son necesarias para ello: transparencia, participación y colaboración. Entonces, basado en esto y retomando el modelo de fortalecimiento de capacidades de PNUD, ¿no? Que habla en diferentes niveles, pero particularmente tres: el individual, institucional y el de uno más sistémico, de un entorno más habilitante, cómo generar experiencias de aprendizaje para la digitalizabilidad, ¿no? Yo sé que es un término horrible, pero siempre estos términos ayudan a abreviar un poco la digitalización para el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, en principio me parece que tendrían que ser experiencias centradas en la experiencia individual y la creatividad individual, ¿no? Tomando en cuenta justamente todo este pensamiento de constructivo, de design thinking, pero también de future thinking, en el cual las y los servidores públicos tendrían que ser agentes de transformación, no esos agentes pasivos, digamos, que ejecutan acciones, sino personas, digamos, con total capacidad de crear, de innovar, ¿no? De imaginarse cosas que pueden mejorar su propio trabajo y en beneficio de la sociedad. Entonces, hay que incentivar la creatividad para imaginar escenarios futuros, y ese es un primer punto importante. Cerrar la brecha entre quienes toman decisiones, ¿no? Estos famosos decision makers, y quienes las ejecutan casi como si fueran robots. Entonces, realmente romper con esta lógica, dentro del servicio público. Por supuesto, pues aprovechar la digitalidad para innovar las formas tradicionales de capacitación basado en estas propuestas, ¿no? De pensamiento, y utilizar formatos híbridos para el aprendizaje, aprovechando, claro, el aprendizaje también digital, ¿no? Y yo creo que aquí el punto es que a través de las entrevistas, algo muy interesante que saltaba es que cada una y uno de nosotros nos aproximamos a la digitalización de manera muy distinta. Pero esa experiencia cuenta mucho para hacer un uso benéfico, eficiente, digamos, de las tecnologías que están a nuestro alrededor, como lo puede hacer un teléfono celular, o para hacer un mal uso, ¿no? Digamos, de esa tecnología digital en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, e incluso para generar algún daño, ¿no? a la sociedad. Entonces, creo que tendríamos que partir de esa experiencia individual con respecto a la digitalización, cómo son nuestras experiencias e interrelación con el mundo digital, ¿no? En el segundo nivel, creo que las instituciones, y esto es algo que está muy en la agenda, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, es como las instituciones públicas pueden ser organizaciones ágiles, organizaciones mucho más ágiles que le dan vuelta, digamos, a la toma de decisiones un poco más rápida, ¿no? En un contexto en donde es necesario. Entonces, no nos estamos inventando el hilo negro aquí. Por supuesto, la digitalización en este ámbito de modelar, regular, requiere de planeaciones estratégicas, y aquí identificar las dos cosas, ¿no? Tanto necesidades como oportunidades.
de aprovechar la regulación doméstica internacional disponible o la inexistente y saber qué podemos hacer frente a esas lagunas, digamos, normativas que no nos permiten avanzar hacia la implementación de ciertas políticas. Y un tercer aspecto que es cómo se genera una apropiación tecnológica al interior de las instituciones, cómo las personas, los servidores públicos usan, por ejemplo, las tecnologías, qué tecnologías se consumen, ¿no? Y ahí hay un punto importantísimo para esto de la digitalización más sostenible, más sustentable, ¿no? O sea, qué productos se adquieren, se usan, cómo se usan, con qué, digamos, principios éticos y sobre todo de inclusión, ¿no? Se utilizan. Entonces, son aspectos que las instituciones se tienen que preguntar. Y aquí yo lo planteaba en términos de, es necesario que las instituciones realicen una localización, haciendo uso de este término de la Agenda 2030, de la digitalizabilidad, ¿no? Y en el entorno, por supuesto, me parece que estas experiencias de aprendizaje tendrían que ser transformativas en el sentido no de una transferencia de conocimiento de las y los expertos hacia las y los servidores públicos, sino realmente de que son las y los servidores públicos las que saben mejor sobre su trabajo y que tendrían que estar pasando por procesos que les detonen justamente esta creatividad para resolver preguntas como las que ustedes pueden ver en pantalla, y particularmente a través de experiencias que les ayuden a resolver problemas y a desarrollar soluciones. O sea, es realmente una learning by doing, ¿no? O sea, es un aprendizaje activo y proactivo. Y bueno, los siguientes pasos para la investigación es realmente, pues, regresando a la primera lámina, en donde yo les comentaba que todo este proceso de conceptualización, pues, tenía como fin, posteriormente, gestar, diseñar, pensar en cómo construir estas experiencias de aprendizaje mucho más transformativo. Entonces, uno de los puntos es profundizar en esta investigación. En todo caso, diseñar una experiencia de aprendizaje focalizada en la digitalización para el desarrollo sostenible. Y en septiembre próximo se da justamente en IDOS la conferencia global de la red de MGG, que es la red de Managing Global Governance, que es esta red a la cual pertenezco y algunos de mis colegas investigadores pertenecen aquí. Y bueno, me interesaría compartir hallazgos y explorar, por supuesto, oportunidades de investigación y de colaboración, más bien, con las y los colegas en el marco de esta conferencia, ¿no? Entonces, realmente son los siguientes pasos para todo esto que se gestó y yo les agradezco mucho su paciente atención y me encantaría poder intercambiar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam. La verdad es que ha sido pues un recorrido muy interesante desde, diría yo, la parte más básica del debate sobre qué es la digitalización, qué es lo que entendemos por digitalización y cuáles deberían de ser, digamos, las aproximaciones y las respuestas en términos de una perspectiva, digamos, más integral, de entender que no solo es un cambio tecnológico, sino que es un cambio social, cultural, de valores, y ahí creo que hay retos y oportunidades, y por supuesto para la función pública, para las instituciones de gobierno, implica justamente eso, ¿no? Una posibilidad, yo diría, de encontrar pues una tercera vía, por llamarle de alguna manera, entre dejar simplemente que la tecnología nos lleve a donde nos tenga que llevar en términos del mercado o una tecnología que es dictada de manera más centralizada y creo que es una tercera vía, es ir navegando para aprovechar algunas oportunidades, enfrentar algunos retos y demás. Entonces, pues no sé cómo habías pensado, pero creo que un primer punto ahorita después de tu presentación sería escuchar a algunos colegas, algunas preguntas, algunas inquietudes y que generemos un intercambio en ese sentido, si estás de acuerdo. No sé Sí. si hay alguien que quisiera intervenir, si quieren poner en el chat o levantar la mano. A ver, por ahí creo que Isela, ¿verdad? Isela. Ujú. Adelante, Isela.
Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Sí, buenos días a todos. Em, yo tengo una primera pregunta, no sé si la dijiste antes de que que me conectara, pero me gustaría saber cuáles son los objetivos de tu trabajo y a dónde quieres llegar. Em, Todo lo que nos presentas, muy interesante, por supuesto. Mencionas al inicio que ibas o que estás estudiando un caso de Jalisco, pero durante la presentación no me quedó muy claro qué es lo que has hecho en Jalisco o qué es lo que estás estudiando. Entonces, me gustaría saber, después de estas aclaraciones, ¿cuáles ves tú como las principales ventajas y los principales obstáculos de esta relación entre digitalización o de este nexo que tú buscas estudiar entre digitalización y sustentabilidad para fortalecer estas capacidades de los servidores públicos? sí, gracias, Isela. Sí, lo comenté al principio y realmente, digamos, la pregunta que desata esta investigación es cómo puede entenderse la digitalización encaminada hacia el desarrollo sostenible y en concreto hacia la Agenda 2030, ¿no? Y es realmente un primer paso de un largo proyecto que tiene que ver con 3 momentos y que no lo hago únicamente yo, pero yo me involucré particularmente en esta primera fase de qué estamos hablando, ¿no? Por digitalización para el desarrollo sostenible. Un segundo momento que es realmente donde me estoy quedando apenas y asomando es como a partir de este desarrollo conceptual podemos generar formatos de aprendizaje, eh, cómo podemos cooperar a nivel internacional para fortalecer capacidades de servidores públicos en esta materia, ¿no? Pero realmente esas son fases que se están desarrollando. Yo ya no estoy siendo parte, por ejemplo, de esas siguientes fases. AIDOS está haciendo algo en concreto con la Escuela Nacional de Administración Pública. Están avanzando en esta segunda y tercera fase, ¿no? De gestar formatos de aprendizaje. Pero a mí lo que me interesaba y donde yo me involucré activamente es en esta primer momento de conceptualización, ¿no? Entonces, por eso parto de a ver qué es digitalización y qué es digitalización para el desarrollo sostenible y luego cómo podemos utilizar esto para capacitar a servidores públicos y por eso la intención de entrevistar ahí a 3 personas claves, ¿no? Una persona de la ONU que está involucrada en realmente aterrizar estos conceptos de manera que puedan utilizarse para la enseñanza. Personas que son expertas en capacitación, en el caso de Sven y en el caso de me aterrizara mucho más a cómo los gobiernos están utilizando estas experiencias, ¿no? De digitalización para proveer servicios públicos. Entonces, bueno, pues mi intención toca este último punto. O sea, mi intención es realmente identificar, comprender de mejor manera cómo, cómo las oportunidades de digitalización pueden funcionar para ciertos contextos de manera diferenciada, para nada de manera estandarizada, ¿no? Tomando en cuenta su contexto, su entorno local, la experiencia individual de los servidores públicos, las condiciones y capacidades instaladas de las instituciones. Entonces, bueno, por eso planteo este modelo. No sé si te contesté. Sí, ¿Alguna y otra? la Ajá, siguiente sí, Isela, sí. pregunta sobre de lo que has visto y de estas experiencias que has conocido, ¿cuáles crees que son las principales ventajas y obstáculos para la capacitación o el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos? Mm, yo creo que las ventajas tienen que ver con realmente que las y los servidores públicos, pues, o sea, realmente no solo se inserten, porque ya estamos todos insertados, digamos, en esta transformación digital, sino puedan realmente cómo
comprender, ¿no?, cómo estas oportunidades digitales se pueden aprovechar internamente, o sea, tanto como servidores públicos como en el marco de sus tareas en las instituciones y organizaciones en las cuales trabajan, ¿no? Ese sería como una primera ventaja más en este ámbito de lo individual y lo institucional. Y yo creo que la otra ventaja es todo eso que se puede gestar justamente en el entorno y que a mí me parecía muy interesante con respecto al caso de Jalisco, ¿no? Esta colaboración, articulación, fortalecimiento de la gobernanza, digamos, del contexto para poder vincularse las instituciones públicas con otros sectores como la academia, ¿no? Y empezar a colaborar para gestar proyectos de digitalización de servicios públicos, pero también esta vinculación con actores de cooperación internacional, pero también este entendimiento mejor de las necesidades de la ciudadanía, es decir, todos estos aspectos que realmente se detonan cuando un gobierno deliberadamente toma la decisión de entrarle al tema de la digitalización, ¿no? Yo creo que esas son las ventajas. Más que pues sí, no tanto desventajas de ese proceso, pero como mencionaba, yo creo que es imposible y en realidad no es recomendable no visibilizar a su vez los riesgos que suponen estos procesos de digitalización, y algunos de los más comunes, pues claro, tienen que ver con la privacidad y el uso de los datos de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Cuando no tienes, además, en el mejor caso, tengas regulaciones y normas sobre cómo utilizar estos datos, pero si no los tienes, sí puede llegar a ser un riesgo, ¿no? Y los riesgos y amenazas digitales de ciberataques son muy latentes hoy en día, ¿no? Además, otro proceso muy importante es lo de la brecha digital, ¿no? O sea, como a la par es una paradoja que genera servicios públicos para ciertos, digamos, para la población o para la ciudadanía, pero a la vez sí puedes estar generando procesos de exclusión de aquellas personas que no tienen acceso aún pues ya no digas a las tecnologías digitales, al Internet, por ejemplo, ¿no? O personas como adultos y adultas mayores que realmente enfrentan bastantes retos para utilizar servicios digitalizados. Entonces, pero por eso voy al punto de la planeación y la programación, ¿no? Son aspectos que deberían estar desde el principio, digamos, en la mente de las y los servidores públicos para poder atender el problema de manera más integral. De acuerdo, Gracias, Miriam. Gracias, Isela. Miriam, ¿alguna otra? Paco Porras por ahí está levantando la mano. Adelante, Paco. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miriam, por esta presentación súper interesante. Y perdón por los comentarios de Mateo. ¿Qué pasó? Espérame, se cayó, sí. Espérame tantito. Fíjate que, Miriam, que me llamó mucho la atención la distinción entre análogo y digital que hacías, con la cual empezaste la discusión. Y me recordó, pues, justamente estas teorías de analogía y el fundamento platónico, ¿no? De ellas, esta idea de que existe un mundo de las ideas donde existe una realidad y que más bien todo lo demás es un acercamiento a ella, y de ahí viene toda esta necesidad de interpretar todo en términos de escalas y de continuos y ese tipo de cosas. Esta idea de que hay lo que tú mencionabas de elementos secuenciales de entendimiento y yo entiendo de control y de incidencia en la realidad, tiene que ver también con ciertas nociones de participación de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, yo entiendo que lo analógico pues busca entender, medir y a través de la medición pues evaluar, ¿no? Pero eventualmente controlar y también cambiar la realidad. Me parece, sin embargo, que lo digital ahora, en muchos sentidos, es una potenciación de estas intenciones originales, ¿no? Y en cierto sentido, digamos que lo digital no está en oposición de lo analógico, sino que digamos que es como lo analógico
¿cómo se llama cuando lo que toman los que van al gimnasio y anabólicos, ¿no? Es anabólicos, lo que toman los gimnastas para desarrollar musculatura, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, tú me entiendes, ¿no? Un poco el asunto es lo analógico, pero desarrollado a mayor grado, ¿no? Evidentemente hay cambios cualitativos, como tú muy bien mencionabas y como mencionan los documentos, el documento de referencia de la política alemana al respecto me parece que es muy interesante al respecto porque hace referencia a los elementos disruptivos de esto y evidentemente también a los peligros que tú estás mencionando. Entonces, ¿tú cómo ves esto de interpretarlo, la relación entre lo analógico y lo digital más bien como un continuo? En el cual lo digital es como que el siguiente paso en cierto sentido en un proceso de desarrollo, más que en una especie de, no sé si decirlo, ruptura o tensión que evidentemente se dan, pero que fundamentalmente lo digital cumple muchas de las promesas iniciales de lo analógico. Bueno, no sé cómo veas esto. Muchas gracias. Sí, es una muy interesante pregunta, doctor. Y por eso en la lámina, si recuerdan, en donde hablaba de las tres dinámicas que propone, digamos, este documento de nuestro futuro común digital, en el fondo había como una especie de péndulo, ¿no? Que se movía de un lado hacia el otro y realmente, o sea, que va y que regresa. Y algo que no menciona, digamos, este documento, pero que por supuesto podemos experimentar continuamente, pues es que hay una paradoja entre esta intención, ¿no? Deliberada y este deseo deliberado de que las tecnologías sean más accesibles, más rápidas, más eficientes, más eficaces que los mismos seres humanos, ¿no? Y a la vez una resistencia o una necesidad de muchas sociedades de regresar a las tecnologías análogas. Y ambas podrían entenderse como los avances de nuestra civilización, ¿no? Por ejemplo, o sea, para ejemplificarlo, pongo el ejemplo de un grupo de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Del cual formo parte, una propuesta, digamos, académica en Valle de Bravo, ¿no? Que se llama la Universidad del Medio Ambiente, que es una escuela, básicamente, en diferentes ámbitos y programas académicos, pero primordialmente la arquitectura y la arquitectura sustentable, programas que tienen que ver con agroecología y agrotecnias, ¿no? Programas que tienen que ver con aprendizaje, y muchas digamos, de las innovaciones que están tecnológicas incluso, que no son todas digitales, ¿no? Pero tecnológicas, análogas, ¿no? Que se están gestando en ámbitos como la arquitectura o las agrotecnias, pues recuperan las fortalezas y los beneficios de estas tecnologías más análogas, ¿no? Basadas en el pensamiento y el razonamiento más análogo, como el hecho de cosechar agua, ¿no? O sea, una cosa tan lógica como, bueno, pues si el agua cae, ¿no? Del cielo, la podemos aprovechar a través de una tecnología como techos vivientes, ¿no? Que a través de sistemas de filtraje en cadena recuperan en el subsuelo y cosechan agua para aprovecharse posteriormente. A esto le podríamos llamar una tecnología análoga, ¿no? Que por supuesto con mucha más tecnificación e innovación podría volverse una tecnología digital y hacerse una tecnología digital. Pero yo creo que no son exclusivas, ni es que la digitalización, o sea, la digitalización incluso puede regresar a lo analógico, así como una pieza de sonido digital puede regresar a convertirse de nuevo en un cassette, ¿no? O sea, o en un disco de acetato. Entonces, sí puede haber este proceso de regresión. Yo creo que actualmente convergen, ¿no? O sea, convergen
el salto revolucionario del leapfrogging, ¿no? Entre las tecnologías análogas y este otro lenguaje ininteligible para los seres humanos y que solamente pueden desarrollar máquinas que pueden pensar mucho más rápido que nosotros, son dos realidades en las cuales convivimos todo el tiempo. Y regreso al punto, digamos, de este documento, ¿no? Y una cita que por ahí ponía y que a mí me hace sentido, pero creo que hay diferentes posiciones, ¿no? O sea, realmente pensar en las tecnologías que necesitamos para resolver los problemas que tenemos hoy en día, y esas pueden ser tanto análogas como digitales, ¿no? Y pensar si necesitamos todas las tecnologías digitales que tenemos, si realmente no son útiles, ¿no? Hoy en día, y qué provecho, qué beneficio, qué funcionalidad le damos, y que no todo el tiempo es benéfica, ¿no? Hay tecnologías digitales que nos sirven perfectamente bien para perder el tiempo, entonces, o para fake news, ¿no? Entonces, o para cometer ciberdelitos. Entonces, realmente, creo que tiene que ver más con cómo las usamos, ¿no? Con mayor conciencia ética y sustentable, independientemente si son análogas o digitales. Es mi perspectiva. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más, David, no sé si quieres hacer algún comentario, o Sí, alguien claro. más. Perdón. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, de entrada un gusto saludarte, Carlos y Miriam, y también a Paco, ya lo había visto en la sesión con la doctora Anita, entonces un saludo a todas y todos. De entrada me parece un trabajo muy enriquecedor, Miriam, ya me urge leerte y saber dónde puedo consultarte y referenciarte. Un poquito también dirigiéndome al punto que hacía la doctora Isela, asumo que todas y todos son doctores, yo no, por eso, perdón que los tuteé. Pero hace rato, ¿no? Que hablábamos un poco de estas intervenciones del uso de la tecnología. Les platico, ¿no? Desde acá del estado de Jalisco. Literal, no sé si alcanzan a ver, pero allá atrás está como que toda la oficina donde se desarrollan las tecnologías que utiliza el estado eh, a nivel, claramente, ¿no? Este gobierno estatal, a nivel municipal, y con esto me refiero a infraestructura, plataformas, aplicaciones, software, hardware, todo lo que se utiliza en temas de tecnología. Y algo que comúnmente veo en esta parte de las y los desarrolladores de tecnología es justo esa atención a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? El desarrollo tecnológico que no está poniendo a la ciudadanía como centro de, y es algo que hemos tenido que estar como redirigiendo bastante en algunos desarrollos tecnológicos. De hecho, ahora que lo mencionabas un poco al final de la sesión, Miriam, creo que ese análisis de los retos y oportunidades, aunque parezca ya cliché, pero creo que es algo bien interesante, y si necesitas también más input de nuestra parte, con mucho gusto seguir apoyando. Pero tenemos ahí como 10 retos que siempre vemos, digo, no los voy a mencionar todos, pero uno de ellos es este, ¿no? El justo no considerar las necesidades tanto de la ciudadanía como de las ciudades. Particularmente el caso este que escuchábamos de Visor Urbano es una plataforma que justo apoya a procesos, apoya la digitalización de procesos gubernamentales en temas de desarrollo urbano, licencias de negocio, de construcción, saber usos de suelo, y diversos etcétera, ¿no? E incluso eventualmente concluir un trámite en línea para esto. Y sí, una de las principales lecciones aprendidas ha sido esa, el haber bajado un poco la sofisticación de estos softwares a que se hicieran mucho más entendibles, mucho más configurables a las necesidades de las personas y de la ciudadanía. Y nunca avanzar con un desarrollo y un lanzamiento de una tecnología si no tenemos una estrategia de inclusión digital de la mano y que vaya incluso desde antes. Entonces, estos próximos pasos que planteas, Miriam, son excelentes porque justo antes de hablar del uso de la tecnología, de que ya desarrollamos esta nueva plataforma que van a tener que usar por dadas o mañana, en nuestro caso, por ejemplo, 125 municipios, pues así no va, ¿no? Y de repente las personas que se encargan del desarrollo de la política pública no lo entienden porque no están, como decimos acá, en grassroots, ¿no? O sea, en el nivel de las personas. Y un punto que también me gustaría destacar que menciona la doctora Miriam es el marco regulatorio es tan importante. Eh, no saben la forma en la que batallamos con tecnologías desarrolladas desde Estado y tener que
digo, y no lo digo en el sentido que va a sonar ahorita, pero tener que adaptarnos o respetar la independencia de los municipios porque los municipios tienen un marco regulatorio completamente distinto e independiente. Entonces, imagínense que tenemos que pasar por cabildo unos reglamentos de mejora regulatoria, de gobierno digital, de todos estos estándares. Entonces, ya estamos hablando de tres cosas que deben de ir en lo paralelo, que es la estrategia de inclusión y equidad digital, todo el avance de los marcos regulatorios para incluso antes hablar de las tecnologías. Y ya por último, no quiero ocupar mucho espacio, pero Miriam, si te sirve de algo también, y creo que sería muy útil empezar a incluir en este análisis todo este concepto, bueno, ambos conceptos si los tocaste un poco, el de Tech for Good, ¿no? Tecnología para el bien, que es esta tecnología desarrollada para combatir problemáticas sociales o medioambientales, en las que por supuesto engloba los objetivos de desarrollo sostenible y otras problemáticas más. Eh, y el otro concepto que sugiero también que revisemos y adoptemos es el de la tecnología cívica. Cuando la ciudadanía tiene este poder del desarrollo y es uno de las tendencias, ¿no?, que mencionaba la doctora Miriam, cuando la ciudadanía, en colaboración con otros actores, tiene el poder de desarrollar y la iniciativa de desarrollar tecnología para aportar también a este ecosistema. Una parte de Visor Urbano, como bien lo dijo la doctora, ha sido sugerida o hemos tomado bastantes inputs de todo lo que vienen de otros sectores, del sector inmobiliario, de la academia, por supuesto, de las cámaras, pero también de las startups e incluso de las organizaciones de la sociedad civil, porque imagínense, y esto es algo que yo acabo de aprender hace un poco, imaginemos que estoy desarrollando una tecnología que tiene que ver con desarrollo urbano y no considero todos estos colectivos y organizaciones civiles que están tratando el tema de gentrificación, ¿no? Entonces, es por supuesto un trabajo muy robusto, es una perspectiva que cada vez se va haciendo más y más y más amplia, pero siento que gracias a ese tipo de adaptaciones podemos lograr una tecnología que sea mucho más acertada, más eficiente, más transparente y que se apegue mucho a estos principios de innovación social. Y bueno, ya, perdón, hablé mucho, pero les agradezco mucho por el espacio y también, de nuevo, felicidades por este trabajo enriquecedor. Gracias, David. Y por favor, no me digas doctora. No me doctores. Oye, pero fíjate que este ejemplo justamente de electrónica orgánica viene de esto que tú comentas, de una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana y que seguramente conocerás, que se llama los Laboratorios de Innovación Ciudadana, ¿no? Que han gestado desde hace varios años y que me parecen experiencias bien interesantes justamente en diferentes ámbitos, no solamente digitalización. Por en concreto se inserta en el Laboratorio de Ciudadanía, Innovación Ciudadana de Costa Rica del 2019 y es un ejercicio además multicultural porque participan personas de diferentes países de América Latina y España para crear, ¿no?, componentes electrónicos, circuitos electrónicos orgánicos, ¿no? Entonces, sí me parece muy valioso que en este contexto, ¿no?, justamente de gobernanza, de gobierno no solamente e-government, sino como tú bien puntualizabas en la entrevista, de gobierno abierto, el tema de participación ciudadana es fundamental para entender ambas cosas, o sea, cuáles son las necesidades de la ciudadanía, pero no solamente incorporar esas necesidades, ¿no?, así como extraerlas, sino incorporar a la ciudadanía en el desarrollo de soluciones, ¿no?, que es una cuestión totalmente diferente y me parece que en el caso de Jalisco justamente es uno de los éxitos de plataformas como Visor Urbano, ¿no? Entonces, me pareció importante solo puntualizar ese aspecto y gracias por estar y por todo lo que compartiste con nosotros. Sí, Terali. Ajá, sí, claro. Gracias, Miriam. Bueno, pues lo primero felicitarte por tu investigación y por los resultados de tu estancia de Prodigies. Me parece muy interesante lo que nos has presentado. Lo que más me llamó la atención y que me genera interés para el futuro es cuando
hablas primero de orientar las tecnologías que tenemos hacia los ODS, cosa que no está fácil, pero pues hay muchos actores que están involucrados en ello y el cómo es lo importante. Lo segundo, lo que dices de disminuir desigualdades en educación, salud, alimentación y género, enfatizando, como dice Domínguez en 2018, que las innovaciones tecnológicas estén orientadas al mercado, no al desarrollo. Creo que es un elemento muy importante porque bueno, tercero, lo de la dignidad humana versus adelanto tecnológico. Creo que es de lo más, lo que más se me quedó y más me interesa y me preocupa, porque creo que es indudable que vamos en un proceso de transición que además lleva diferentes velocidades y que no necesariamente va a reducir las desigualdades, sino puede suceder todo lo contrario, ¿no? Si no sucede algo de lo que dijo David respecto a la inclusión de una estrategia digital, ¿no? Que vaya de la mano de estos procesos y de pues mirar a la desigualdad, pues con esa estrategia creo que los resultados van a tardar en llegar y no van a ser los mejores. Lo de la estrategia digital respecto a nivel federal y a nivel estados, ¿no? Y ahora con lo que dijo David, municipios, creo que es vital, ¿no? Es fundamental, porque se están trabajando marcos regulatorios, pero creo que en diferentes velocidades, y me parece que mucho depende de la voluntad política, y ahí también estamos en un mosaico de voluntades y de intereses. Entonces, bueno, no tengo una conclusión a esto que estoy diciendo mientras pienso en voz alta, pero pues es lo que me llevo de tu presentación. Veo muy positivo el que tanto tú como los otros colegas que ya han hecho la esencia de Prodigies, pues vayan conformando y nos vayamos quedando los demás con pues este pensamiento no conceptual, este marco conceptual de digitalización, desarrollo sostenible, sostenibilidad, y que desde las ciencias sociales, ¿no? Y políticas podemos conformar algo diverso, pero creo que importante y más para contribuir desde México, ¿no? Entonces, bueno, solamente preguntarte, por ahí mencionas algunos pasos a seguir o de ahí hacia dónde, ¿no? Entonces es lo único que te preguntaría, pero muy interesante y me llevo algunas notas también para mi investigación que será de digitalización en cooperación sur-sur y triangular. Gracias. Gracias, Sid. Yo creo que muchos de los aspectos que tú señalas me parecen bien importantes. ¿Me escuchan? De repente como que se me perdió el primero es que, por ejemplo, en el marco de la gestación de la Agenda 2030, justamente uno de los grandes argumentos para no incluir a la digitalización como parte más importante o relevante de las metas y los indicadores de los ODS en concreto, fue justamente esta insistencia de no perder de vista la importancia de los aspectos más elementales del desarrollo, que son desigualdad, pobreza, alimentación, educación, seguridad, salud, ¿no? Entonces, creo que sí había una reticencia a perder de vista estos elementos fundamentales del desarrollo por incorporar otros aspectos que tuvieran que ver mucho más con la digitalización, que además ya comentamos, está mayoritariamente en manos de privados, ¿no? En el sentido del desarrollo tecnológico.
Y es sí, interesante cómo cambia justamente ese argumento y ese discurso ahora y muy recientemente, o sea, recientemente estamos hablando después del 2015 a la fecha, o sea, ni una década, en el sentido de mirar a la sustentabilidad en la era digital y no al revés, ¿no? O sea, no a la digitalización en la sustentabilidad, sino en inicio mirar a la Agenda 2030 en la era digital que ya dijimos, pues empieza por lo menos desde, como la conocemos desde finales de los 80s, 90s, ¿no? Entonces, está el reto ahí. Como decía David, hay muchos ejemplos hoy en día, pero creo que también tenemos que ponerle atención en este marco de las alianzas multiactor, ¿no? Y este marco de la renovación de la Alianza por el Desarrollo Sostenible, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, ¿no? Del ODS 17. Hay muchas alianzas hoy en día, más de las que creeríamos, que justamente están enfocadas a este punto de alianzas público-privadas, con una finalidad de orientar los desarrollos tecnológicos digitales hacia la Agenda 2030. Y David mencionaba, por ejemplo, Tech for Good, ¿no? Pero está CODES, ¿no? O sea, está es the Coalition for Digital Environmental Sustainability. Por ejemplo, ¿no? Que es un conglomerado, digamos, tanto de agencias de las Naciones Unidas como empresas privadas que justamente están colaborando cercanamente para este objetivo, ¿no? De acercar la digitalización a la sustentabilidad. Yo creo que, y con este punto cierro, algo importante que nos toca a nosotros y a nosotras en el ámbito particular de la academia, pero aquí también hay personas del sector público, es a no perder de vista justamente que la transformación digital no solamente es tecnológica, sino también es socioambiental, ¿no? Y este es, digamos, un estandarte que tendríamos en el cual no deberíamos dejar de pensar, ¿no? Y creo que ahí sí hay una responsabilidad desde el gobierno, desde la academia, de poner en primera instancia la dignidad humana, ¿no? Y cómo paliar estos grandes problemas que no son exclusivos de la digitalización y que ya mencionaba, ¿no? Rememorando la entrevista con Sandia, siguen siendo las mismas personas y los mismos sectores de población excluidos los que están excluidos también de la digitalización. Entonces, hay que poner atención desde nuestras trincheras en esto. Y no es algo que estén desconociendo los grandes think tanks que estén moldeando, ¿no? O shaping, digamos, estas narrativas de la digitalización y el desarrollo sostenible. Y ni lo desconocen porque justamente hay un fuerte impulso de inversión económica en investigación al servicio de esto. Y nosotras y nosotros que formamos parte de Prodigies, ¿no? Horizon 2020, que es quien financia, por ejemplo, estas estancias, pues mucho tienen que ver con esto, con que diferentes investigaciones alrededor del mundo pues arrojen digamos contribuciones de conocimiento a pensar cómo hacemos la digitalización más sostenible y más ética, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos y esa es nuestra responsabilidad realmente, o al menos yo lo vería desde ahí. De acuerdo, no sé si hay alguien más por ahí que quisiera preguntar algo. Eh, y si no, una cuestión que me viene a la mente, Miriam, es esta cuestión de la capacitación. Es decir, si llegara en este momento alguien representando algún gobierno local, alguna institución y quisiera instrumentar una estrategia digital de alguna manera, por dónde empezar, ¿no? Porque también esas brechas que se mencionan a nivel sociedad, a nivel sistémico, en términos de acceso al Internet, no solo de acceso al Internet, sino de qué se hace con el Internet, ¿no? O sea, uno puede tener acceso al Internet y sin embargo no lo usa para cuestiones significativas, como por ejemplo elevar niveles de educación, de capacitación, buscar un mejor empleo, en fin, ¿no? O sea, el uso del Internet no necesariamente tiene que ser un uso productivo y ahí también hay una brecha, ¿no? Hay una tercera brecha digital.
Pero esa brecha no solo sucede a nivel social, sino que sucede dentro de las instituciones, ¿no? Yo pienso incluso en el caso de nuestro instituto, el instituto creo que tiene un equipamiento tecnológico que todavía es de alguna manera envidiable en comparación con otros centros públicos con CONACYT, envidiable en comparación con otras instituciones de educación superior, incluso con otros institutos a nivel internacional, ¿no? O sea, incluso nuestros colegas del AIDOS cuando vienen al Mora dicen, wow, ¿no? O sea, tienen pizarrones inteligentes, tienen un montón de cosas. Pero aún así pienso que hay una brecha en términos de procesos que todavía se hacen de manera analógica, grupos, sectores digamos, dentro del personal del instituto que todavía no tienen una preparación tecnológica de lo mejor. Entonces, está esa brecha, ¿no? Al interior de las instituciones están esas brechas. ¿Y cuál sería desde tu punto de vista, poniéndote ahora sí la cachucha de consultora, tu estrategia para entrarle a una cosa así, ¿no? O sea, desde adentro de las tripas. Sí, pues a mí sí, justamente utilizando el Futures Thinking, ¿no? Entre lo deseable, lo posible y lo viable, sí sueño, ¿no? Con gestar justamente, y creo que cuando tuvimos la oportunidad de estar en este taller en Francia, ¿no? Para proyectar y visibilizar diferentes posibilidades, justo era de mi interés pensar en codiseñar, más que yo diseñar, ¿no? Así como una mente maestra computacional, ¿no? Codiseñar con un conjunto de actores, digamos, expertos en diferentes ámbitos, sector público, digitalización, tecnologías digitales, ¿no? Aprendizaje, una experiencia más que un curso o un taller, ¿no? Un formato tradicional de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje transformativo, ¿no? Y justamente ahí mi interés de seguir profundizando en cómo gestar esto en términos, digamos, más conceptuales, con algunas bases de las que he arrojado hoy en día, ¿no? O sea, realmente me gustaría co-construirlo con actores del servicio público que tuvieran esta intención de aprender haciendo a través de experiencias activas, ¿no? Que les permitan desarrollar soluciones a problemas de su contexto y de su entorno, ¿no? Pero incorporando justamente estos elementos desde su propia experiencia digital, nuestras propias experiencias digitales, ¿no? Porque creo que ahí es donde se desbloquea también mucho de las posibilidades, oportunidades de aprovechamiento de las tecnologías. O sea, si yo estoy hablando de tecnología, pero pues me resisto totalmente a utilizar un servicio digital, ¿no? O no entiendo el Zoom por lo redondo, no le tengo pavor, ¿no? Me ha pasado, o sea, hay personas que sí enfrentan esas resistencias tecnológicas y no es algo que en términos de capacitación se deba obviar, ¿no? Entonces, creo que es parte, a eso me refiero con una experiencia de aprendizaje transformativo, o sea, que pase por una experiencia individual, organizacional, con conocimiento y conciencia sobre el contexto y el entorno en el cual es esa institución. Y entonces, en este sentido, creo que serían experiencias mucho más acotadas a contextos particulares, más allá de gestar un curso que quiera tomarlo, quien quiera tomarlo y estandarizado para todo el mundo, ¿no? Creo que esa sería justamente mi idea. Y bueno, pues tratar de articular a las instituciones que han sido parte de este proceso, ¿no? Entre ellas AIDOS, el Instituto Mora, sector global, ¿no? O sea, me interesaría también charlar ahí con las y los colegas de Jalisco o con David, ¿no? O con otros actores que pudiéramos poner en marcha ahora esta segunda fase de entrarle a copensar cómo gestar estas experiencias de aprendizaje transformativo para la digitalización del desarrollo sostenible, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que el piso o la pantalla está abierta para ver si alguien más quiere preguntar, aprovechar que Miriam está por aquí.
Eh, ¿Quién más de los colegas más allá del instituto, de otras organizaciones? No sé, ¿no? Sí, yo sé, y me gustaría también escuchar a los colegas que no forman parte del Instituto Morano, que me parece que estaban por acá también del gobierno de Jalisco, este, o de otras instancias, pues también escucharles, ¿no? Bienvenidos sus comentarios. Bueno, no sé si... Creo que por ahí alguien abrió su micrófono. Josefina Vivar tenía el micrófono abierto, pero no sé si querías comentarnos algo, Josefina. Mm, Ok. Bueno, pues no, parece que no. O no está ujú. funcionando el micrófono. Ernesto Te- Monroy abrió su cámara y su micrófono. Adelante, a ver. Hola, hola. Buenas tardes o días, creo. Solo para felicitar a Miriam, creo que es un tema bastante relevante que sin duda abre un panorama para una discusión que es actual y que en este momento es, eh, es importante. Hace poco estaba yo trabajando en una comunidad de la Sierra Oaxaqueña y me di cuenta que en realidad el acceso a Internet es más amplio de lo que pudiéramos pensar. Entonces, hablar sobre el tema de digitalización, sobre todo en el ámbito estatal, municipal o local, puede ser importante, puesto que puede facilitar los procesos de gestión de las comunidades. No creo yo que haya una dificultad tanto en el alcance que pudieran tener los medios, es decir, la infraestructura de comunicación o la infraestructura alrededor de el Internet y el alcance que tienen las comunidades rurales, indígenas o las más alejadas, sino que, como mencionaban, quizá el mayor problema sería en tratar de educar a la población para que pudieran hacer uso o un uso eficaz de este tipo de herramientas y de esta manera poder facilitar un poco este rezago que tienen en cuanto a algunos servicios. Me parece que la digitalización puede ser una herramienta que además o que entre otras cosas puede favorecer el acercamiento de las localidades más alejadas a obtener ciertas prebendas que pueden obtener los gobiernos de sus municipios o sus localidades. Y mi pregunta sería, ¿cómo ves este acercamiento o esta democratización de la digitalización en las diferentes comunidades? Ya atendieron el caso de Guadalajara, pero Guadalajara, bueno, de Jalisco, perdón, pero Jalisco es un estado que de los más desarrollados del país. Habría que ver si esto aplica también para algunos estados en los cuales el acceso a este tipo de herramientas es más o puede ser más complicado, como justo los estados del sur-sureste y algunas comunidades que justo pareciera que están más incomunicadas. Sí, me parece muy pertinente tu comentario, Ernesto, porque justamente hay que dimensionar, ¿no? Esto del acceso y si realmente el problema que enfrentamos hoy en día es de acceso a la digitalización o algunas de las tecnologías digitales como lo son las más usadas, un dispositivo móvil celular o el Internet, realmente sigue resultando un problema, ¿no? Y en la última encuesta de INEGI del 2021, pues hablaba de que por lo menos 78% de las personas a nivel nacional contaban con un celular y más del 70% ya cuentan con acceso a Internet. Entonces, realmente no estamos hablando de que el problema sea una cuestión del acceso, sino de la calidad de la utilización o de los usos y consumos a través de esas tecnologías, ¿no? Y estas pueden ser múltiples. Recuerdo que en las entrevistas tanto con Sven Grimm como con Sandia
ambos me platicaban como caso de éxito, ¿no? Además, el caso de de los digital banking o el proceso como de banca, pues sí, banca digital, ¿no? O sea, acelerada en algunos países africanos, en donde el uso, digamos, de la banca digital es mucho más masivo que en países como Alemania, por ejemplo, incluso, ¿no? Realmente la innovación de la banca digital se dio primordialmente en diversos países africanos o del Medio Oeste, pero yo reflexionaba, ¿no? O sea, realmente el surgimiento de la utilización de los celulares para la generación, digamos, de diversos sistemas bancarios respondía mucho más a la situación y al contexto de, digamos, déficit de servicios bancarios en este tipo de comunidades, ¿no? Y por otra parte, pues, los retos que conlleva la informalidad laboral, ¿no? De las personas que no pueden, digamos, tener acceso a estos servicios bancarios, pues porque una institución bancaria reconocida o internacional no les daría un crédito, una tarjeta de crédito, ¿no? O posibilidad de acceder a estos servicios precisamente por sus condiciones de precarización. Entonces, realmente estas estrategias de digitalización pues han sido una válvula de escape frente a una ausencia gubernamental, ¿no? O sea, una falla, digamos, de gobierno en términos de exclusión, marginalización, problemas en el ámbito educativo, laboral, ¿no? De la economía, digamos, de las personas. Y por otra parte, pues, a la disposición tecnológica de la ciudadanía, que no necesita, digamos, a veces que el gobierno tome la batuta, y que en muchos casos han sido las propias sociedades a nivel ciudadanía, como decía David, de grassroots, ¿no? Quienes han generado sus propias salidas, o sea, sus propias innovaciones tecnológicas para resolver problemas que les son apremiantes. Entonces, yo creo que coexisten también esos dos escenarios, pero en el caso que tú planteas, ¿no? Creo que aquí los riesgos, otra vez, pues es que se genere este uso digital mucho más informal, desorganizado, como salida fácil a un problema concreto de la cotidianidad, pero no necesariamente como una política pública, integral, ¿no? Que esté incorporando factores tanto de buen uso de las tecnologías como de mejorar las condiciones de desigualdad. Entonces, regresar a este punto de por qué es importante que los gobiernos tomen la batuta, ¿no? O sea, si no alguien más lo va a tomar, el sector privado, la ciudadanía, pero creo que aquí lo importante es que los gobiernos generen estos procesos pues de manera mucho más encauzada, ¿no? En beneficio de la población. De acuerdo. Bueno, pues por aquí David nos está compartiendo el índice de desarrollo digital estatal, que seguramente será interesante revisarlo. Y creo que en torno a esta cuestión de la brecha, pues hay que un poco desmitificar algunas cosas, ¿no? Que efectivamente, como menciona Miriam, no es tanto un asunto de si accedes o no al Internet, ¿no? Y como nos compartía Ernesto ahorita, de que de pronto en algunos municipios que uno esperaría que no hay acceso a Internet, sí lo hay, pero esa es, digamos, en la definición de la brecha digital, esa es la primera brecha digital. Y luego viene una segunda y una tercera brecha, y la tercera brecha tiene que ver con el uso justamente que se da de la tecnología. Entonces ahí hay mucho ahí que reflexionar. Sin duda, a nivel de comunidades, a nivel de municipios, a nivel de gobiernos locales, gobiernos estatales, en fin. Bueno, Miriam, pues yo creo que ya podríamos ir medio cerrando, si estás de acuerdo. No sé si quieres, si no hay otras preguntas, otros comentarios de los colegas. Yo creo que ha sido una sesión muy rica que da, pues, muchísimo para pensar, para seguir reflexionando. Y bueno, pues es la idea de Prodigies, ¿no? Generar ese espacio de discusión y de intercambio de conocimiento. Entonces, dicho esto, no sé si habría algún comentario final de tu parte para cerrar la sesión, Miriam.
Pues de mi parte simplemente agradecerle su tiempo, su escucha y dejar sobre la mesa otra vez mi intención, ¿no? de colaborar con todas y todos ustedes con respecto a seguir profundizando en estas temáticas o pensar conjuntamente también algunos proyectos que puedan ponerse en marcha, porque me parece, o al menos así ha sido en mi caso, ¿no? Con este tema al que me he aproximado de digitalización, que me es más fácil comprenderlo si lo hago, ¿no? Entonces, siempre el aprendizaje en acción para mí es la vía. Entonces, bueno, pues invitarles a que si tienen alguna propuesta, ¿no? Podamos conformarla conjuntamente desde el Instituto Mora o en colaboración con otras instancias y actores. Y bueno, pues la mayoría de ustedes tienen mis datos, porque así les compartí el link para esta sesión. Pueden escribirme, ¿no? Y pues seguir en contacto. Me parece que el SODICAT y Prodigies justamente deben ser ese espacio que podamos aprovechar para seguirle entrando a estos temas que para nada están cerrados o para nada tienen soluciones ya muy claras para todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso y gracias, que tengan un excelente día y gracias, Carlos, por la organización, por el espacio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos y seguramente pronto estaremos convocando alguna otra actividad de SODICAT. Por ahí queremos invitar a David, hay que ponernos de acuerdo en la agenda. Ojalá que sea pronto. Les mando un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego.